Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación, y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, ¡tachán!, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés, o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora, se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres?
Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad, y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase "no se nace mujer, se llega a serlo", nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto, y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero van más allá, y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas, hacia la liberación. Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, mujer, subes un selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial. Estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no cree que estés desafiando nada, porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Llegan los años 90. Vale, siguen los avances, pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer,
Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas, africanas o asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer... Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer, y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero a día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral, y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Buenos días a todos. ¿Qué tal con el video, hermanas? ¿Ya tienen ideas de cómo exigir bombas, todo eso? No, no, sí. Un poquito largo el video, pero importante para darles un poquito de contexto de este tema tan importante, un tema de la cultura actual. Y celebramos desde el Ministerio de Enseñanza que el liderazgo de la Iglesia haya permitido que en estas reuniones comencemos a tener este tipo de espacios para hablar de temas que normalmente no se van a hablar en el púlpito, pero que son el pan de cada día en las escuelas, en las casas, en las calles, y en la Iglesia no decimos nada. Tenemos que estudiarlos y tenemos que finalmente también tomar una postura. Hoy vamos a hablar de cristianismo y feminismo. ¿Ok? ¿Sí está grabando esto? ¿Allá? ¿Ah? ¿Jaló? Ok. Bueno, nada más anunciarles, en la Fundación Proyecto Esdras tenemos varios cursos este año. Ahí estén pendientes. Diplomado Conoce lo vamos a lanzar. Tal vez el diplomado en Bienestar Psicológico también. El diplomado en Consejería Bíblica que se dio este año, y ya esperamos las graduaciones hacerlas en marzo, tuvo mucho éxito y decidimos hacer un programa permanente para que ojalá todos en la iglesia algún día lo puedan tomar. Es buenísimo. Y también para todos los graduados de programas anteriores vamos a estrenar otro programa llamado Profundiza para ir más allá en cuestiones más profundas. Estén pendientes de nuestro website, nuestra aplicación y los avisos que demos, porque este año va a ser de mucho trabajo para capacitar a la iglesia. Y también quiero hablarles de por qué es importante estudiar la cultura. Todo cristiano deberíamos estar conscientes de nuestra cultura. ¿Ok? Romanos 12:2 dice: no se acomoden al mundo presente. Vamos a poner aquí un pequeño efecto. ¿Ya lo ven mejor? No se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. Es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Famosísimo Romanos 12:2. La Biblia nos pide que ante las influencias que tengamos en el exterior, debemos tener cuidado, número 1, de identificarlas, y número 2, de no permitir que nuestra mente se amolde a esas influencias ideológicas, filosóficas o culturales del exterior, sino más bien nuestra mente renovarla, porque a veces con tanta influencia se corrompe, se tuerce. Tenemos que renovarla y regresar otra vez a la Biblia. Y entonces nos damos cuenta que en nuestro mundo existen muchas corrientes culturales e ideológicas. En los años 60 la corriente hippie. ¿Alguien se acuerda de esa corriente? Tal vez a nuestros papás les tocó vivir esa experiencia, ¿no? De Avándaro y de Woodstock y todo eso. Pero bueno, en la actualidad hay más corrientes. Ya nos habló José Carlos de todo este movimiento lésbico, gay, bisexual y transexual, que justo en la Ciudad de México es todo un tema. Es una ciudad abierta, open mind para todos estos temas, y hay lugares abiertos a esta ideología. El movimiento feminista que vamos a hablar hoy, todo el movimiento de redes sociales, también Greenpeace y el movimiento ecológico. Tú y yo como cristianos necesitamos estar conscientes de estas influencias culturales, porque nuestros hijos nos preguntan, los jóvenes cristianos preguntan, y los que tenemos más tiempo en la fe no le damos relevancia al aspecto cultural y no sabemos qué decir.
¿verdad? Y solo les decimos, pues tú ora y confía. Ya esa respuesta no sirve. Necesitamos comprender nuestro mundo y aprender cómo dar respuestas efectivas. Por eso el estudio de Cristo y la cultura es importante. Ya vimos en este video la historia del feminismo. Un poco largo, pero era importante que lo conocieran en 10 minutos qué es el feminismo. Porque la verdad, no estamos conscientes de este movimiento, no estamos alertas, no sabemos de dónde viene, pero está en todas partes, desde las empresas, la casa, las escuelas, incluso en la iglesia. Estas son algunas de las demostraciones del feminismo radical. Las manifestaciones, esta famosa canción de Violador en tu camino, ¿la han llegado a ver? Que varias mujeres se han manifestado en varias ciudades, han hecho coreografías, cantan, y es todo un movimiento súper importante. En el Zócalo ya hubo una manifestación masiva de esto, y también, ¿te acuerdas lo que pasó allá en Reforma, no? Acá todo el desastre que hicieron ahí en el Ángel, en sus alrededores. Esto no es cualquier cosa, y pasa enfrente de ellas en una de esas manifestaciones, hombre, y vas a ver cómo te va. Ahí sí sales corriendo. No te lo recomiendo porque son muy agresivas. Este es el feminismo radical, ¿ok? El extremo. Bueno, ¿tendrá influencia esto en la fe cristiana? Pues fíjate que sí. Desde hace varios años vemos en movimientos denominacionales cómo mujeres son nombradas como pastoras, obispas, supervisoras, líderes principales de una iglesia, predicadoras, ante audiencias mixtas. Y esto es común en varias denominaciones, incluso muy antiguas como la anglicana. Es muy común. Y a lo mejor yo he tenido hermanos en las regiones o ministerios que he dirigido, algunas hermanas que se han ido a iglesias donde predica una pastora, porque se sienten más identificadas con ella, ¿ok? Entonces sí es un tema que tenemos que hablar y tenemos que profundizar. Bueno, en nuestra iglesia, ¿qué pasa? Hay dos bibliografías que te recomiendo. Lamentablemente no hay mucho material de este tema en español, pero dos bibliografías recomendadas es este libro de Recovering Biblical Manhood and Womanhood, recuperando la hombría y la feminidad bíblica, de John Piper y Wayne Grudem, él es un gran predicador y Wayne Grudem es un gran teólogo. Leí una buena parte de este libro para poder hacer esta clase. Y 4 visiones de la mujer y el liderazgo de la iglesia, de Ron Highfield. También muy bueno, casi lo terminé, porque yo necesitaba empaparme de este tema, realmente entender qué dice la Biblia, qué dice la cultura, cómo lo empatamos, si hay manera de buscar un equilibrio o qué, porque tenemos que dar una respuesta. Las posturas que existen actualmente sobre estos temas: número 1, feminismo secular. Aquí hay algunas frases claves de lo que es el feminismo secular. Por ejemplo, está mal en cualquier lado, siempre y para todos, el prohibir a una mujer hacer algo que quiere hacer solo porque es mujer. Ese es como su lema principal. Y de ahí hay algunas posturas, como feministas seculares demandan que cualquier tradición, ideología, teología o filosofía que justifique el privilegio masculino debe ser rechazada como falsa, antihumana y malvada. Ellas plantean que no importa si es cuestión religiosa, política, lo que sea, si rechaza o humilla o denigra a la mujer en cualquier cosa, tiene que ser rechazada. También las feministas seculares hablan de las experiencias de las mujeres como su fuente de inspiración o de autoridad para decir cómo deben ser las cosas. Y como vemos en el mundo, las mujeres han sufrido muchas cosas malas. Han sufrido abuso, han sufrido violaciones, han sufrido salarios menores solo porque son mujeres. Muchas veces son más capaces que los hombres para ese cargo, pero solo por ser mujer no les van a pagar igual. Y en el mundo hay mucha desigualdad en este tema. Y el movimiento radical de las feministas dicen, bueno, en base a esas experiencias malas vamos a definir cuál va a ser nuestra postura. Y por último, también son anticristianas. Porque ellas dicen, debido a la ideología patriarcal dictada en la Biblia, un texto antiguo misógino que debería ser relegado al fondo de las mitologías fallidas hace mucho tiempo, pero que aún es reverenciado por hombres sin educación y las mujeres que engañan. El verdadero movimiento feminista radical rechaza el cristianismo, porque se le hace una organización patriarcal, ¿ok? Segunda
postura, egalitarianismo evangélico. A ver, repítanlo. ¿Qué nombre, no? Egalitarianismo evangélico, que viene de la idea de buscar ser iguales. La postura principal de ellos es esto. Este es un movimiento dentro de la iglesia evangélica. Egalitarianismo se refiere a un conjunto de argumentos a favor del igual estatus, iguales en poder y privilegios de hombres y mujeres en la sociedad, así lo mejor, y en la familia. ¿Qué busca el movimiento evangélico? Básicamente lo mismo que el movimiento feminista, pero en la fe. Podríamos decir que es una forma de feminismo cristiano. Y están viendo en las iglesias evangélicas cómo lograr la igualdad. Por eso pastoras, por eso predicadoras, por eso obispas, por eso ancianas, porque quieren que hombre y mujer sean iguales. Ellos se basan en Gálatas 3, 26 al 29, que dicen: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, basados casi exclusivamente en este pasaje como fundamento teológico para su movimiento, a los egalitarianos evangélicos plantean que para Dios ya no hay hombre y mujer porque por igual reciben la salvación. Y tienen los ejemplos de Miriam, en el caso de Moisés, su hermana, que tenía una función de liderazgo, la famosísima Débora, ¿no?, que ella básicamente reinó y gobernó Israel cuando los hombres pues se hacían patos de su llamado. Tenemos acá a Junias, una mujer que Pablo menciona, incluso menciona diciendo que es una apóstol. ¿Cómo que una mujer apóstol? Bueno, también apóstol en griego significaba mensajero, pero para Pablo ellos dos, Andrónico y Junias, eran muy importantes en la iglesia. Y tenemos a Aquila y Priscila cuando le explican a Apolos. Y entonces, en base a estos ejemplos, las personas de fe cristiana que están en esta corriente afirman que la mujer debe tomar cargos de liderazgo en la iglesia al mismo nivel que el hombre y que no debemos relegarlas por ningún motivo. Eso se llama el feminismo cristiano. Y hay mucha gente que está creyendo con más fuerza en esta postura. La tercera postura se llama el complementarianismo. Complementarianismo. ¿Cuál es esto? Bueno, se resume en esta frase: el liderazgo bíblico del esposo es el llamado divino para asumir responsabilidad principal en un liderazgo de servicio como Cristo y en protección y provisión para el hogar. La sumisión bíblica para la esposa es el llamado divino para honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo a cabo a través de sus dones. Lo mismo es cierto para el liderazgo de la iglesia. Ellos afirman que básicamente se remontan a Génesis 2, 15 al 18 como la escritura principal, y hay muchas más que manejan, pero hablan de cómo Dios le dio a Adán una responsabilidad y a Eva otra responsabilidad que fuera la ayuda ideal, y desde el inicio dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a buscarle una ayuda adecuada. Entonces ellos dicen: bueno, lo que debe hacerse es honrar ese llamado original. El hombre fue llamado para cuidar, proteger, proveer. La mujer fue llamada para la ayuda ideal. Y ellos argumentan que no es por falta de capacidad de la mujer o por diferencias naturales, sino solo porque es el diseño divino para la plenitud de cada uno. Esta postura afirma que el hombre y la mujer van a ser más felices como seres humanos en la medida que cubran su papel que Dios les llamó a tener. ¿Okay? Ahora ya conocen las tres posturas principales en cuanto a feminismo y cristianismo. Algunos ejemplos bíblicos de cómo se dieron estas interacciones entre hombre y mujer. Y quiero aclararles algo. Lo que voy a hablar ahorita, lo que estamos hablando, no solo tiene que ver con casados. Básicamente es en cualquier relación de cooperación y trabajo entre hombre y mujer. Y en la iglesia, porque no vamos a juzgar lo que pasa afuera, pero vamos a hablar de la iglesia. En la iglesia puede ser líder y colíder. No importa que sean solteros. Puede ser novio y novia. Y puede ser obviamente esposo y esposa.
Entonces, en cualquier relación que involucre interacción hombre y mujer y ambos tengan una responsabilidad en la iglesia, esto se aplica. Mira cómo era el mundo pagano. Oseas 4:14 dice: pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. No sé si se han dado cuenta, pero cuando estudias el Antiguo Testamento y en general cuando estudias culturas antiguas paganas, incluyendo aztecas, mayas, sumerios, babilonios, el que quieras, vas a ver que normalmente las figuras femeninas de deidades son súper importantes. Aquí tenemos un catálogo de imágenes de diosas del mundo antiguo. Algunas pues, no tienen ni forma humana, pero para ellos era súper importante y representaba la fertilidad, ¿no? Porque la mujer obviamente es el único género que puede generar vida. Ella, el bebé nace dentro de una mujer, es algo maravilloso. Entonces, para las culturas que no tenían una fe en Dios, en el Dios de la Biblia, veían a la mujer como un simbolismo de algo divino, porque podía dar vida. Entonces, en las culturas paganas, la mujer normalmente tenía un estatus alto en cuestiones religiosas. Las sacerdotisas, las líderes de templos paganos. Hay un caso muy interesante de Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, dice en Primera de Reyes 21:25: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Jezabel, una mujer pagana, unida con Acab, un hombre de medio descendencia y medio fe judía o israelita, y bueno, la combinación fue terrible, tan fuerte que la Biblia dice que jamás existió una mujer como ella que desviara tanto a un rey y lo hiciera pecar como pasó. Y ahí va el otro, mira, puedes ver la cara de Acab, aquí viendo a su esposa ofreciendo una ofrenda a un toro, y ahí con su carota de, bueno, ya para qué digo. Segunda de Reyes 21:4 nos muestra cómo operaba Jezabel. Fíjate bien, Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. O sea, hizo un drama. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que tú ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo y que si no se lo cambiaría, pero él se negó. Ante esto Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda? Anda, levántate, come, que te hará bien. Yo me encargo. No sé por qué esta escena, cuando la he estudiado, o que te suena familiar, ¿por qué te ríes? Ya se están delatando, ¿no? ¿Así es en tu casa? Esta escena me recuerda al Chavo del Ocho. Pero no al Chavo, sino a Kiko y su mamá. ¿Se acuerdan? Cada vez que le hacían algo a Kiko, ¿qué hacía? Iba a meter a llorar y ahí pataleaba en la pared y llegaba su mamá. ¿Qué te pasó, corazón? ¿Qué te pasó, cariño? Es que don Ramón me hizo y me dijo: no te preocupes, corazón, ahorita lo arreglo. Y sale y cachetadón el don Ramón. Así era Jezabel. Esta dinámica de hombre y mujer a cargo de una responsabilidad no sirve, no funciona. Así es. Esta mujer no cumplió su papel que Dios definió para una relación hombre-mujer, de ser la ayuda ideal. Y si ya estaba en una posición de poder, pues esperaba que por lo menos ayudara a su esposo a levantarse, a ser el rey que debería haber sido. Pero en lugar de eso lo convirtió en un títere. Y eso no agrada a Dios. Obviamente este matrimonio fue un desastre. ¿Se acuerdan cómo acabó Jezabel su vida? Dios ordenó que fuera aventada desde un edificio. Era una vergüenza para Israel. Hermanos, tenemos que entender que en las relaciones de liderazgo, cuando el hombre se vuelve pasivo, la mujer tiene más carácter y el hombre deja de crecer para esconderse atrás de su esposa y ella es la que manda, hay problemas. Siempre va a haber problemas. No funciona eso. Ve el ejemplo de David y Abigail.
En 1 Samuel 25:27 dice: acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía, se mantendrá. Y ahí Abigail lo empieza a decir: nada, no te van a hacer daño, Dios se va a cuidar, y si te persiguen el Señor te va a proteger. Y al final David, después de todo este discurso, no sé si lo recuerdan, es cuando David iba a matar a los siervos de Nabal porque era un grosero. Bueno, la esposa de Nabal va y intercede, pero lo hace de una manera tan inteligente que el mismo David termina diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre inocente. Esto es algo contrario a lo que vimos en el otro ejemplo. Fíjate bien, un hombre con una autoridad que Dios le dio, el rey de Israel, bueno, que iba a ser el rey de Israel, que estaba teniendo un peso en la ciudad, en la nación, y una mujer que supo influenciarlo para lo bueno. Y mira cómo David cambió. Él iba dispuesto a cometer un asesinato injusto, en su ira, en su rabia, en su enojo. Pero esta mujer supo cómo ayudarlo y cambió básicamente el destino de David. Ese es el tipo de relaciones hombre-mujer, incluso aquí en la iglesia, que necesitamos desarrollar. Imagínate cuando no es así, los tiempos de discipulado, ¿no? Es que por más que le grito a mi esposo y me lo cacheteo, no cambia. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, te aviso, hermana, que eso no funciona con los hombres. Grítale a un hombre, fáltale al respeto y se acabó. Ya no te escucha lo demás, ya no te oye. Se cerró completamente. Y este es el desafío para las mujeres. Y sé que es difícil porque algunos hombres no somos tan, pues así, tan increíbles, ¿verdad? Nuestro carácter. Y yo sé que para la hermana esto es un desafío. ¿Cómo hago entender a este sin tener que hacerle como mi mamá o como mi tía me dijo? Bueno, este es el reto, hermanas, y es obviamente algo fuerte. Mira en Éfeso, 2 de Timoteo 2:11, justo donde estaba la adoración a esta Artemisa de los Efesios, Pablo dijo: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, por el templo de Artemisa, las mujeres tenían mucha fuerza. Y en la iglesia empezó a pasar lo mismo. Y luego en 1 Corintios 11:3, ¿dónde estaba también el templo de Afrodita o Venus? Dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Curiosamente, estos pasajes donde se reafirma el plan divino de Dios para el hombre están hechos o están escritos en contextos paganos donde la mujer, culturalmente hablando, tenía mucha fuerza, y al entrar eso a la iglesia estaba causando problemas. Pablo trata eso con las iglesias primitivas. ¿Okay? Los resultados de vivir así, bueno, cuando cambiamos los roles, lo he visto: matrimonios fallidos, divorcios, confusión de género en los niños. Imagínate cómo crecen los niños en una familia donde la mujer es ahora sí que la más fuerte y el hombre solo hace lo que la mujer dice. El niño crece con una confusión de género. Y hay casos donde se han desarrollado tendencias homosexuales o lesbianas, ya sea porque el hombre no está cumpliendo su papel o es un macho y no honra a la mujer, o al revés, y los niños crecen afectados. ¿Por qué crees que ha crecido tanto toda esta corriente? Tiene que ver cómo son los roles en la casa. También en la cuestión del feminismo cristiano, el punto de partida es el feminismo, no es la Biblia. Incluye ideas paganas, porque finalmente el paganismo tenía que ver con eso. Al aceptar eso, también hay que abrir la puerta a la aceptación de estilos de vida alternativos como gay, lésbico, transexual, y al hacer eso terminamos negando el evangelio. No se nos olvide lo que dice Mateo 11:19, pero la sabiduría de Dios se demuestra, ¿por qué? Aquí dice: por sus resultados. Ve cómo está el mundo, ve cómo está la sociedad. Esos son los resultados de cambiar las cosas que Dios nos pidió desde el inicio. Hermanos, en la iglesia debemos tener cuidado. Para concluir, les hablo rápidamente de nuestra iglesia. ¿Qué onda con nuestra iglesia? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta relación hombre y mujer en la iglesia? Bueno,
venimos de la Iglesia Cristo Tradicional, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? Mira, este es un folleto de una serie de conferencias en el 2019 de una Iglesia de Cristo Tradicional para mujeres. Y ven los títulos. Dice acá: como una esposa fiel, como una madre amorosa, como una maestra de clases bíblicas para los niños, su respuesta al movimiento feminista y su rol en la iglesia, y todas impartidas por hombres. En la Iglesia Cristo Tradicional, la mujer era para la casa, para criar hijos, para educarlos, pero en la iglesia no tenía más participación o autoridad. Y así, esa fue nuestra raíz como iglesia. Pero después nuestro movimiento internacional, las ICOC, empezaron haciendo cambios. Y yo me acuerdo esos avisos que nos daban: ya cambiamos esto, ahora va a haber mujeres acá, mujeres allá. Y todo el mundo se animaba, porque era como una liberación de esa esclavitud en que tenían a la mujer y no la dejaban desarrollarse. Entonces en nuestra iglesia hemos abierto la participación a las mujeres enseñando, a las mujeres dirigiendo grupos, a las mujeres también siendo nombradas con algún cargo de servicio delante de la iglesia como consejeras de mujeres. Y con el tiempo esto fue muy bueno. Por eso hoy tenemos un montón de mujeres aquí. Voltea a ver cuántas mujeres hay. ¿Están aquí las mujeres, no? Si estuviéramos solamente con el plan de la iglesia tradicional, había reuniones donde ustedes no podrían entrar porque no les tocaría. Pero nuestra iglesia ha abierto todo eso, haciendo las cosas de una forma más bíblica, porque Jesús vino a darle una dignidad a las mujeres muy fuerte que no tenían. Sin embargo, también caímos en los excesos. Y esto yo lo viví, tengo 29 años en la iglesia. Este año ya voy para 30 años en la iglesia. Me tocó ver esto, hombres y mujeres, al ponernos iguales, compitiendo. No, yo bautizo más. No, yo voy a bautizar más que tú. ¿Y qué traes? ¿Y por qué? Vas a ver. Y nos vemos ahí, hombres y mujeres peleando. También mujeres maltratando a hombres y atacándolos y tratándolos como si peor que sus hijos. Yo estuve en reuniones de ministerios universitarios donde el hombre dejaba que la mujer discipulara a los hombres. El líder hombre decía: a ver, líder, ¿qué piensas de todos estos? Y la hermana pensaba: no, pues estos hombres no tienen pantalones, para mí que son unos maricones. Y no tienes idea lo que nos decían. No tienes idea. Algunos hombres se romperían las vestiduras de lo que yo y varios soportamos. Pero eso pasaba, ¿ok? Y algo, hermanos, fuerte: las enfermedades que varias hermanas empezaron a desarrollar. Hay muchos casos en la iglesia de fibromialgia y muchos casos que tienen que ver con antiguas misioneras y ministros o ministros actuales. Mi esposa es una de ellas. Muchas hermanas de su generación están enfermas de esto. ¿Por qué? Porque tampoco es sano ponerles una presión al mismo nivel que al hombre y esperar lo mismo que el hombre. Algo Dios nos ha mostrado que no es sano, no es correcto, ¿ok? Y cuando malentiendes esto, tenemos ¿cómo se le llama al hombre que solo quiere que la mujer sea su borreguito, le diga que sí a todo y no la quiere escuchar? Hermanas, ¿cómo se le llama a un hombre así? Díganos sin miedo. Machista, ¿verdad? El líder macho quiere que la mujer, su colíder o su esposa o su novia, solo le diga sí a todo, no opine y nunca lo contraríe, porque entonces no está siendo obediente. Y no es el punto. Y lamentablemente en la iglesia lo hemos visto. O cómo se le llama al hombre, nuestra cultura popular como le dice al hombre, que la mujer realmente es la jefa y él hace todo lo que su noviecita, su esposita o su colidercita dice. ¿Cómo se le llama? A ver, pues. Eso. Bien, sí me entiende, ¿verdad? Mandilón. Bueno. Esto es malentender el llamado. Ni machos ni mandilones, sino un equilibrio bíblico. Complementarnos. La mujer ayudar a que el hombre desarrolle el llamado que tiene como líder. Y estoy hablando aquí como líderes, como esposo, como padre. Hermana, tú no puedes hacer el papel de tu esposo. Vas a sufrir, te vas a enfermar. Él tiene que hacer su parte, tú la tuya, y así se construyen familias espirituales. En mi casa, no creas que somos la excepción de estas tendencias culturales. En mi casa,
Yo lucho por herencia familiar, con machismo, con no escuchar a la mujer, con hacer lo que yo quiero hacer y no tomarlo en cuenta. Y mi esposa también lucha por herencia familiar, con hacer lo que ella dice, cuando ella dice, como ella dice. Entonces, ¿cómo es nuestra relación? ¿Cómo hemos mantenido un matrimonio con él? Cuando ven nuestras familias dices, no, esto no va a durar. No, esa combinación es mortal. Solo Dios. Porque en la casa nos ayudamos. Yo le tengo que recordar, no soy tu hijo, y ella me tiene que recordar, soy tu esposa. Y entonces nos tenemos que ayudar a equilibrarnos en el rol bíblico que Dios nos llamó. Pero si no estuviera Dios, quién sabe dónde estaríamos. ¿Ok? Nada más por la influencia. Y bueno, termino diciéndote, las mujeres en la iglesia, ¿dónde están? Ah, ya me pasé, perdón. Las mujeres en nuestra iglesia, ahí está, han hecho un gran trabajo. Está el Women's Service Team, el equipo de servicio de mujeres. Ya hay maestras de la Biblia nombradas en el mundo, ya en México tenemos una. Se ha abierto este rol a las hermanas, se hacen un trabajo increíble. Kay McKean, Tammy Fleming, este es el equipo de servicio de maestros que tenemos en el mundo. Ya tienen su website. Lisa Johnson está estudiando un aspecto interesante de la relación de las mujeres con el hombre, todavía no tan validado, pero ahí está haciendo un esfuerzo. Pero hay un esfuerzo en las mujeres en levantarse, y ante toda corriente cultural, recuerda 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el fuego del espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Hermanos, ante cualquier ataque cultural que tengamos, estúdialo, escúchalo, vete a la Biblia y desarrolla discernimiento para que sepas cómo manejarlo. Amén. Vamos a terminar entonces. No sé si querían que tuviéramos un tiempo de preguntas. Ahorita nos va a decir Humberto. Sí. Gracias a los maestros, a Arturo, a José Carlos por lo que expusieron. Hermanos, queremos tomar 15 minutos para que puedan hacer preguntas y los maestros, yo creo que José Carlos puede pasar y puedan dar respuestas. 15 minutos. Si no alcanzas a hacer preguntas, si fuera el caso, puedes mandarnos un correo y posteriormente te lo puedan responder. ¿Ok? Entonces, 15 minutos si quieres preguntar algo acerca del tema. Después de eso salimos y hasta las 5 de la tarde va a haber tiempos de discipulado. Queremos dejar bloques aquí, si algunos quieren quedarse aquí dentro del salón para primeros tiempos de discipulado. Puede ser el norte, el sur, el poniente y el oriente de acá lado. ¿Está bien? Entonces, si algunos quieren quedarse aquí, bienvenidos. Y hasta las 5 de la tarde regresarían las mujeres y a las 7 los hombres. ¿Está bien? Entonces, los dejo con los maestros. Tienen algunas para pasarles el micrófono y que alguien nos ayude a pasarles el micrófono. Hermana. Allá hay un micrófono. Ella tiene un micrófono. Puedes hablarle, hermana. Bueno, mi pregunta es, nosotros en el misterio de las hermanas ya adultas, de las Déboras, sucede mucho que hay mamás que sus hijos son discípulos, y muchas veces hay mucho conflicto en que los hijos les dicen a las mamás que ellos tienen la razón, y en ellos se crea mucho conflicto de cómo ayudarlos, porque a veces ellos no entienden que es la mamá y que es, ¿cómo lo puedo decir? Que es la mamá y el hijo carnal, pero son espirituales los dos, y ahí es muy difícil a veces ayudarlos porque no entienden, tanto uno como el otro, el rol que tienen ellos. Esa es mi pregunta. Eso sería para mí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, para las preguntas que hagan, nada más díganos para quién va a ser, para José Carlos. De la cual se le habló de homosexualismo, yo hablé de feminismo. Nada más que en casos así, como yo decía ahorita, el hombre es una figura clave. El hombre en una casa así, cuando ve esta dinámica insana entre una mamá y un hijo, el hombre es el que tiene que entrar. Como les decía, las mujeres no
no es sano para ellas que asuman el rol que le toca al hombre, porque van a desgastarse mucho. Entonces el hombre debería tener una plática con su hijo y decirle, ¿sabes qué? Vas a respetar a tu mamá. Y es el hombre quien reafirma la autoridad de la mamá, y no la mamá la que tiene que imponerse a como se pueda para que el hijo escuche. Si el hombre hace su papel, la mamá se descarga de esa presión y vive más feliz. Cuando no está el hombre, no sé si es el caso, que no hay esposo, que es una mamá soltera. Así es. Mamás solteras son héroes en la fe. ¿Hay mamás solteras aquí en la audiencia? Pueden ponerse de pie todas las mamás solteras que tienen que ser la de papá y mamá. Vamos a darles un fuerte aplauso a todas ellas. Lo que ellas hacen es heroico, pero hay mucho estrés en su trabajo. Entonces ahí lo que se requiere es mucha oración, otras hermanas como ellas que las ayuden, las aconsejen, que oren juntas para que cambie su hijo, pero no es fácil, va a ser un desafío. Gracias. Hola, acá. Sí. Es para ambos, más que una pregunta, es una petición. Y bueno, antes, gracias. La verdad es una bendición poder escuchar estos temas en la iglesia. Sería una lástima que solo se quedara aquí estos temas. Entonces, más bien sería una petición que se pudiera buscar un programa, porque cada tema tiene muchos matices. El ejemplo es la pregunta que acaban de hacer. Y aterrizarlo realmente a la vida práctica es el reto. Entonces, no sé si sería a través de un diplomado de Esdras o algo, pero creo que sí es importante llevarlo más allá y que no nada más se quede aquí en esta sesión. Solamente es una petición, no sé si hay algún plan para hacer algo más allá. Claro. De Gary Hammond, ahorita pues Carlos nos compartió y ya pregunté también, queremos que venga este año a hacer una conferencia masiva para, entiendo que no está Humberto por aquí, líderes principales. ¿Bien? En abril 26, pero sería para toda la iglesia. ¿Ok? ¿Ya es un hecho? Bueno, la idea es que en abril vengamos acá a Japón en México para reunir a toda la iglesia con una conferencia evangelística, que vengan amigos a escuchar, y por primera vez en la iglesia en México hablemos abiertamente del homosexualismo, lesbianismo, transexualismo y todo eso. Ya es hora de hacerlo, ya es hora. El otro tema, algo que sí les comento, todos los temas controversiales que hablamos aquí no son para ir a replicarlos automáticamente a cualquier lugar, subirlos al Face, porque son temas que son ahorita diseñados para líderes, para ustedes. Si lo queremos dar para la iglesia, tiene que ser planteado de otra manera, porque si no, nuestra iglesia puede ser criticada, por ejemplo, de posturas machistas, y como está el ambiente ahorita, los medios nos crucifican. Esto es para ustedes, pero por favor no lo vayan a subir ahorita al Face saliendo de aquí. Es para su entrenamiento, pero sí es muy buena idea, así también como lo vamos a hacer con Guy, planear algún taller o alguna conferencia para todos en ese tema. ¿Okay? Gracias. Por ahí los que traen un micrófono para que lo anden pasando donde hay más preguntas. Aquí. Mi pregunta es para homosexualismo. Sí, mi niño tiene 10 años. En la escuela estaban viendo un tema y el profesor les hizo una pregunta. Bueno, les dijo que nos hiciera unas preguntas a nosotros como papás. Y la pregunta me dice él: mamá, si yo cuando sea grande y decido ser gay, ¿tú me respetarías? Y ahí me quedé como trabada, ¿no? ¿En qué responderle a él? Sí, es precisamente el siguiente paso que se está transmitiendo mucho a nivel educativo, aún en México, por parte de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos que estar preparados precisamente porque quien se quiere tener ya esta apertura, ¿no? No nada más en los medios como Disney, toda esa controversia, si en los parques temáticos también va a haber ya películas de Disney con escenas lesbianas y gay, etcétera, ¿no? Entonces, es una pregunta bien difícil, ¿no? Una pregunta que probablemente
esperemos que no se nos haga, pero tenemos que entender el contexto. Primeramente, es una influencia que están haciendo nuestros hijos en la escuela. Nosotros como padres cristianos, a un hijo que no es discípulo y que no entiende, lo que le debemos transmitir es sobre todo amor y aceptación. Yo te voy a amar, siempre vas a ser mi hijo, deseo siempre lo mejor para ti, tú eres un hijo de Dios, sobre todo. Algo que no creo que, no sé si lo comenté muy claro en la clase, es que antes que nada somos cristianos como identidad, o aun cuando un cristiano que tiene una lucha así, no se debe pensar en su identidad, es que yo soy gay, es que soy más gay que cristiano, no, soy un hijo de Dios, soy cristiano, esa es mi identidad, pero tengo esta lucha por el mismo sexo. Entonces, al niño debemos transmitirle a nuestros hijos que antes que todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Y todo eso que van a ir trabajando en su influencia, tristemente es algo que tenemos que ayudarles a discernir conforme nosotros tengamos tiempos con ellos, irnos preparando, ayudando sobre los roles del hombre, de la mujer y el plan de Dios, ¿no? Y que el mundo va a estar siguiéndoles, transmitiendo eso. Como les comentaba, lo importante es que vean si su hijito tiene un niño, un compañero que es muy gay, muy afeminado. Nosotros con nuestra actitud vamos a poder ayudarlo o no, a decirle, no te juntas con él, no quiero que te hagas como él. O le podemos decir, ¿cómo es él? ¿Cómo es tu persona? ¿No? ¿Es estudioso? ¿Le encanta jugar? ¿O no? O sea, la parte de su sexualidad que realmente un niño a ese nivel realmente no sabe, es solamente su influencia alrededor, es algo que está pasando en el niño, pero realmente no tiene una identidad aún. Entonces, yo creo que este es mi consejo temporal que podríamos ir trabajando. Este tema es introductorio realmente, ¿verdad? Porque Guy Ammon es el experto y nos va a platicar más. Pero lo increíble, hermanos, es que podamos sacar las preguntas, que las vayamos poniendo aquí entre nosotros. A final de cuentas, la iglesia, con los ancianos, con los evangelistas, con nuestro apoyo, desde luego, vamos a ir declarando, poniendo más posturas para poder ayudarnos en todos estos aspectos. Y también vayan a la mesa de libros. Hay todos los que sufren estas inquietudes en casa, preocupaciones, busquen material, busquen bibliografía. Allá Raulito tiene varios libros muy importantes. Cuando venga Jai vamos a tener a la venta su libro en español para que puedan comprarlo. Y si en tu casa se ha escuchado esa palabra, quiero ser gay, ¿cómo sería si soy gay? Ponte a leer y llénate de herramientas para poder ayudar a tus hijos también. ¿Alguna más? Gracias. Perdón. ¿Yo? ¿Dónde está? Ay, es que no se ve por la luz. Miren, son dos preguntas, una cada uno. Ajá, la primera es, Carlos, ¿qué opinas sobre el hermafroditismo? ¿Cuál sería la postura de la iglesia ante esa situación? Mira, biológicamente, sí, así es. el síndrome de Klinefelter, que es cuando una persona recibe dos cromosomas X y uno Y, o dos Y y uno X, realmente es muy raro, es un síndrome muy raro. Yo creo que parte de la influencia de la comunidad gay es que quiere sostener más bases biológicas, ¿no? Entonces, este síndrome es muy raro, pero sin embargo lo pueden tomar como una vez, es biológico, sí pasa, ¿no? Una persona con síndrome de Klinefelter es un síndrome genético, ¿okay? No puede tener hijos, es infértil, desarrolla, si es como un hombre, desarrolla glándulas mamarias, puede tener los dos genitales, tiene un problema hormonal muy fuerte porque tiene las dos hormonas. Entonces, la mayoría de estas personas sufren durante toda su vida, en lo menos que están pensando es en identidad, si es hombre o mujer, porque biológicamente tienen los dos problemas procreacionales, procreacional y gestacional. Entonces, imagínate un hombre que quiere luego menstruar, tiene dolores y cambia de ánimo, ¿no? Pero por otra parte también quiere crecer y estar fuerte. Entonces, la mayoría acaban haciéndose, si pueden, una cirugía para definir, digamos, físicamente qué opción van a tener. Gracias por la pregunta, porque el punto, hermanos, como les comentaba, el punto realmente no es biológico, el punto es el corazón. Yo creo que entre más transmitamos eso a nuestros hijos, el que tiene un trasfondo gay quiere justificar, está en ese proceso de lucha para definir qué quiere hacer, pero es justificar su deseo.
aun cuando tan fuerte sea que toda la sociedad pelea, ¿no? Y quieren por todos lados justificarlo así, debemos entender que el fondo es un problema del corazón, es un problema espiritual. Por eso es tan importante que tengamos la compasión y el amor por la persona y podamos desenmascarar todas esas excusas que están tratando de jalar. Pero se requiere espiritualidad y mucha preparación. Muchas gracias, Carlos. Por cierto, el libro de Guy Hammond ya está en español y lo pueden pedir por Amazon, me cuesta como 200 pesos para que también lo puedan leer. Gracias. Y Arturo, la otra, solo quisiera saber si entendí la idea de, en la iglesia las mujeres únicamente van a enseñar a mujeres, o en algunos casos puede ocurrir que en hombres, y pienso en los ministerios como el de alabanza, no sé, pensemos cualquier otro ministerio donde a lo mejor eso, la mujer está para dirigir canciones, pensemos en algún otro, se me ocurre de alabanza, ¿no? Claro, muy buena pregunta. El equipo de servicio de mujeres, el Women Service Team, junto con el Teacher Service Team o el equipo de servicio de maestros, en la parte de mujeres, están trabajando en un documento que va a definir o va a aclarar cuál es la postura de las ICOC a nivel mundial sobre el rol de la mujer. Actualmente hay diferentes formas de hacerlo. Hay regiones aquí mismo en México donde las hermanas pueden pasar y dirigir la oración ante toda la iglesia y nadie se escandaliza ni los hombres se rompen la vestidura. Pero hay regiones donde a lo mejor pasa una mujer a hacer eso y ya hay una fila para hablar con ella, ¿no? Necesitamos claridad, estoy de acuerdo. Entonces, vamos a esperar a que estos comités trabajen, desarrollen este documento y en cuanto esté, el liderazgo acá lo va a tomar y veremos la forma de que todos adoptemos la misma postura. Yo soy un poquito más abierto a esos temas, me gusta ver participar a la mujer, que pase, que hable, que dirija. Ya predicar ante una audiencia mixta ya me crea un conflicto que choca con escrituras, pero la verdad es que necesitamos más estudio. Entonces yo estoy abierto a estudiar más y comprender más esto. Gracias. A ti. Ok, sería la última pregunta por cuestiones de tiempo. Si alguien tiene más preguntas, por favor, como habíamos quedado, si se las pueden mandar por email. Es esta hermana y vamos a tener la última. Buenas tardes. Algo que está pasando es que yo tengo una amiga que está haciendo su cambio de sexo. Ha venido varias veces a la iglesia. Y aquí la cuestión, y lo que estábamos platicando, es cómo se va a tratar ese tema cuando la persona le hace su cambio de sexo y es transexual. ¿Cómo se le va a tratar como una mujer o como un hombre? Porque eso es algo que ya está pasando mucho. Y la verdad es que yo sí creo que a veces no tenemos la sabiduría para poder tratar o guiar a la persona en ese proceso. Esa es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Adelante. Si somos... todo esto es precisamente por eso se necesita del estudio, la preparación, el estudio de la cultura, pero creo, hermanos, que las bases ya las tenemos, que es la Biblia, ¿no? Que podemos ir a la persona y lo que Dios va a ver es el corazón de tu amiga o amigo, se te va a hacer. ¿Cómo es su corazón con Dios? ¿Está arrepentida de su vida, de todo lo que ella ha hecho? ¿Es pecado cambiarse de género? ¿Es pecado? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Es pecado que siendo hombre golpeó o fue agresivo o tuvo inmoralidades? Esos son los pecados que realmente ahorita nos definen. Entonces vamos a tratarlo como persona viendo en contexto toda su vida. ¿Por qué quiere cambiarse de género, no? Fueron cuestiones de venganza, odio, resentimiento que están en su corazón. ¿A dónde fue su deseo a llevarlo a eso? Eso es lo que habría que tratar, yo creo que más profundamente, y tener mucha paciencia y pedir mucho consejo. Esperemos que pronto podamos tener igual más ayuda de los maestros a nivel mundial para poder tratarlo, y pues me encantaría poder apoyar todo lo que pueda. Mucho gusto. Gracias, José Carlos. Y nada más un comentario importante, y ya con eso terminamos. Cuando lleguen a encontrar un caso así, pues fuera de lo normal, pidan consejo. Hablen con sus ministros. Ya tenemos ancianos aquí, tenemos maestros. Podemos preguntar cómo le han hecho en otras iglesias.
podemos llamarle Guy Hammond. Él ha ayudado a personas trans que se han hecho cirugías, cómo le hizo cómo se bautizó. O sea, hay ayuda. No duden en preguntar. Y no cerremos la ayuda de salvación a nadie solo porque no sabemos qué decir. Entonces celebro que estés esforzándote en esa parte, que lo plantees. Si llega el caso, sigamos avanzando para tratar de ayudar a esa persona hasta el final, que se salve. Ese es el objetivo. Gracias, José Carlos. Un fuerte aplauso.